Mi nombre es María Camila García López, el de mi compañero Nicolás Llanos Cabrera, y hoy vamos a hablar acerca de las derivadas direccionales e integrales múltiples. La derivada direccional básicamente es la razón de cambio que tiene una curva respecto a un vector unitario. La derivada direccional, digamos que es de la derivada parcial, porque la derivada parcial no tiene en cuenta un vector unitario, pero en cambio sí tiene en cuenta los ejes y j. Bueno, entonces, según la teoría, la derivada direccional es la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto x sub 0, y sub 0, en cualquier dirección donde la dirección se ve determinada por un vector unitario o ángulo θ. Bueno, ese recuerdo nos dice básicamente las derivadas parciales mediante el límite, utilizando el límite. Entonces está la derivada parcial de f con respecto a x en un punto x sub 0, y sub 0, pero a través del límite, utilizando el límite. Y también la derivada parcial de f de x sub 0, y sub 0 por respecto a y, también utilizando por medio del límite. Estas derivadas, como les decía anteriormente, representan las razones de cambio de z en direcciones de x y de y. O sea, acá no se está teniendo en cuenta todavía ningún vector como tal, ningún vector unitario, sino que se está teniendo los ejes coordenados como dirección, respectivamente a partir de un punto x sub 0 y sub 0. Es decir, en las direcciones de los vectores unitarios y j. Bueno. Ahora suponga que se encuentra la razón de cambio en z en un punto x sub 0, en la x sub 0 y sub 0, en la dirección de un vector unitario arbitrario que puede estar dado por A en I y B en J. Bueno, entonces ahí se comprueba que es un vector unitario, dado que su magnitud es igual a 1. Bueno. Se considera a S como una superficie que tiene como ecuación z igual a f de xy, haciendo z igual a 0, z sub 0 y... Se considera a S como una superficie que tiene como ecuación z igual a f de xy, haciendo z sub 0, f calculado en x sub 0, y sub 0. Entonces, esta superficie es cortada por un plano vertical de ecuación ax más by más cz más d igual a 0, que pasa por p, x sub 0, y sub 0 en dirección de un vector unitario, formando una curva denominada C. La pendiente de la recta tangente a C y P es la razón de cambio de Z en dirección del vector unitario. Entonces, en la imagen se puede apreciar la superficie denominada S, la cual es cortada por un plano vertical de ecuación ax más by más z más d igual a 0, formando así una curva que pasa por un punto P, x sub 0, y sub 0. Y ahí se ve una ecuación de una recta que va en dirección al vector unitario, que esa sería la recta tangente. Y el vector, la dirección siempre está dado por el componente, digamos, el primer componente pues para generalizar el vector, para generalizar,
La derivada direccional está dada por el primer componente del vector unitario, por el segundo componente del vector unitario y por f calculado en x sub 0 y sub 0. Teorema 1. CW igual a f calculado en x sub 1, x sub 2 hasta x sub n función de n variables, la derivada direccional de w en dirección del vector unitario u1, u2 hasta u enésima es. Entonces, la derivada direccional de f sería el vector gradiente, que sería la derivada parcial de cada uno de esos componentes por el vector unitario, por el vector unitario. Entonces sería la derivada parcial de f respecto a x1 por u1 más la derivada parcial de f respecto a x2 por u2 más la derivada parcial de f respecto a xn por un. Lo que básicamente sería el vector gradiente por el vector unitario. Teorema 2. Teorema del gradiente. Sea f de x una función de dos variables diferenciables en el punto px sub 0 y sub 0. Primero, si el gradiente de f de x es igual al vector gradiente, entonces el vector gradiente de x y es igual a 0 para todo vector unitario. Segundo, el máximo crecimiento de f de xy se obtiene en la dirección del vector gradiente y el valor del crecimiento es igual a la norma del vector gradiente calculado en el punto. Tercero, el mínimo crecimiento de f de x se obtiene en la dirección del vector opuesto al gradiente, o sea, menos el gradiente de xy, y el valor de dicho crecimiento es menos la norma del vector gradiente calculado en x y y. Bueno, entonces acá se demuestran los teoremas anteriormente mencionados. Se dice que cuando el vector unitario va en la misma dirección del vector gradiente, entonces es el mayor crecimiento. Pero dado caso que el vector unitario vaya en dirección contraria al vector gradiente, sea que es como el mínimo crecimiento que está dado por menos la norma del vector gradiente. Bueno, esto es un ejercicio de aplicación en el cual utilizaremos lo anteriormente mencionado que tiene que ver con derivadas direccionales y gradiente. Bueno. Ejercicio. La temperatura en grados Celsius sobre la superficie de una placa metálica viene dada por T de XY igual a 4x cuadrado más y cuadrado más 20 mediante x, y en centímetros desde el punto 2,1. La primera pregunta dice, ¿en qué dirección crece más rápidamente la temperatura? La segunda, ¿cuál es el valor de crecimiento en T? Bueno, teniendo en cuenta los teoremas que se nombraron anteriormente, primero se halla el vector gradiente, que es la derivada parcial de cada uno de los componentes, que en este caso sería la derivada parcial de f con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a y. La derivada parcial de f con respecto a x sería derivar parcialmente la función con respecto a x, como anteriormente la había mencionado, lo cual da 8x. La derivada parcial de f con respecto a y sería 2y. Entonces, el vector gradiente calculado en el punto, que eso simbolizaría como me dice acá, el máximo crecimiento de fx se obtiene en la dirección del vector gradiente y el valor de dicho crecimiento. Entonces, este es en la dirección que se presenta el mayor crecimiento. Que teniendo en cuenta este teorema que anteriormente les mostré, donde me dice que donde se presenta el mayor crecimiento, se obtiene con lo que anteriormente hallamos, que sería la dirección del mayor crecimiento, que es esta de acá,
se le saca la norma a esa dirección, lo cual me da 2 raíz de 65 grados Celsius sobre metro, que sería el máximo crecimiento. Y esta sería la dirección del máximo crecimiento y este sería el máximo crecimiento. Para hallar la dirección de máximo movimiento, sabemos que todos los vectores unitarios lo que nos hacen, o sea, para lo que sirven los vectores unitarios es para dar la dirección. Entonces, por eso se coge el vector gradiente que anteriormente habíamos hallado sobre la magnitud de ese vector calculado en el punto. Y eso nos da que la dirección del máximo movimiento es 8 sobre raíz de 65 en i y menos 1 sobre raíz de 65 en j. Bien, integrales múltiples. Para entender este concepto necesitamos conocer qué es una integral iterada. Una integral iterada es el procedimiento por el cual se resuelve una integral múltiple. Su forma generalizada es la integral desde a hasta b, la integral desde g1 hasta g2, de una función f de x, y de y de x, y de igual forma puede ser de la integral de c hasta d, desde h1 de y hasta h2 de y, de una función x, y por dx de y. Nota, lo siguiente no puede ocurrir, que en los límites estén las mismas variables que en el diferencial. Desde los límites de la integral interior pueden ser variables con respecto al exterior, y en la integral exterior deben ser constantes con respecto a las variables de integración. ¿Cómo surge una integral doble para calcular un área? Consideremos la región plana R acotada por x entre a y b y y entre g1 de x y g2 de x. El área de R está dada por la integral definida, la integral desde a hasta b de g2 de x menos g1 de x. ¿Esto cómo lo sabemos? Pues utilizando el teorema fundamental del cálculo sabemos que el área de la región es la integral desde g1 hasta g2 de y. Eso es igual a y evaluado entre g2 de x y g1 de x, que esto nos da como resultado g2 de x menos g1 de x. Bien, combinando las dos integrales anteriores, podemos expresar el área de la región R mediante una integral iterada, que sería la integral desde a hasta b de la integral desde g1 de x hasta g2 de x de y de x, que esto nos da como resultado la integral anteriormente mencionada, que es la integral desde a hasta b de g2 de x menos g1 de x de x. Bien, colocar un rectángulo representativo en la región R ayuda a determinar el orden y los límites de integración. Un rectángulo vertical implica el orden de y de x, donde los límites interiores corresponden a las cotas superior o inferior del rectángulo. En este caso, representan las rectas x igual a y x igual a b. Nota, en el caso en el que los cuatro límites de integración son constantes, la región de integración es un rectángulo. En este caso, vemos que el área está definida por la integral desde c hasta d, integral desde h1 de y hasta h2 de y, de x de y, por la posición del rectángulo representativo. Integrales dobles y volumen de una región sólida. Consideremos una función f tal que f de x, y es mayor o igual que 0 para todo x, y en una región R del plano XY. El objetivo es hallar el volumen de una región sólida comprendida entre la superficie dada, como tenemos en la gráfica z igual a f de x, y, donde tenemos la región R y el sólido. El recuadro de inspección está definido como xi, yi, que esto lo utilizamos para encontrar el delta del volumen, que es igual al delta de xi por delta de yi por la función evaluada entre xi y yi. Esto igualmente lo podemos representar de otra manera, que es el volumen total igual la sumatoria desde i empezando en 1 hasta n de la función evaluada en xi, yi por delta de área. Que esto también se puede representar como un límite, que es el límite desde n hasta el infinito de la sumatoria de i empezando en 1 hasta n de f de xi, y por delta de área. Volumen de una región sólida.
Si f es integrable sobre una región plana R y f de x, y es mayor o igual que 0 para todo x, y en R, entonces el volumen de la región sólida que se encuentra sobre R y bajo la gráfica de f se define como la integral doble con respecto a la región R de f de x, y por el diferencial de área. Aquí hay algunas propiedades de las integrales ordinarias aplicadas a las integrales dobles, que es de la integral doble de una constante k por f de x, y por dA, la constante puede salir de las integrales. Asimismo, las integrales de una suma es igual a la suma de las integrales. Y si tenemos una región dividida por secciones, la integral doble de dicha sección, de dicha región, de f de x, y por el diferencial de área, puede ser la suma de las integrales de ambas regiones. Integrales dobles por coordenadas polares. Vamos a transformar integrales dobles de cartesianas a polares utilizando el jacobiano de la transformación, de x igual a r coseno de teta y y igual a r seno de teta. Tenemos que el jacobiano es una matriz, donde están las derivadas parciales de x con respecto a r y las derivadas parciales de y con respecto a r, de igual forma derivadas parciales de x con respecto a teta y derivadas parciales de y con respecto a teta, que resolviendo la matriz nos da como resultado que el jacobiano de r, teta es igual a r. Definición: la transformación de integrales dobles en coordenadas cartesianas a polares se define así. La integral doble de r de una función f de x, y por diferencial de área es igual a la integral doble de f de r, teta por r con sus diferenciales de r y de teta. Estas son las transformaciones para una región tipo 1, donde podemos ver que la integral doble de f de r, teta por diferencial de área es igual a la integral con respecto a la gráfica desde alfa hasta beta de la integral desde g de teta hasta f de teta de una función r de teta multiplicada por r y sus diferenciales de r y de teta. Asimismo, podemos encontrar que el volumen de una superficie es la integral doble de f de r, teta por r de r de teta, y el área de la superficie es simplemente la integral doble de r por dr de teta. Área de una superficie. Sea z igual a f de x, y una superficie en R3, deseamos hallar el área superficial teniendo en cuenta que la derivada parcial de f con respecto a x y la derivada parcial de f con respecto a y son continuas en su dominio. Como recuerdo, tenemos que la longitud de curva en R2, longitud de arco, es la integral desde A hasta B de la raíz de 1 más la derivada parcial de y con respecto a x al cuadrado. Aplicado en R3, tenemos que la integral doble de la magnitud de delta de f por delta de área es igual a la integral doble de la raíz de la derivada parcial de f con respecto a x al cuadrado más la derivada parcial de f con respecto a y al cuadrado más 1. Integrales triples. Sea f de x, y, z una función en tres variables, definida en una región S de R3. La integral triple de f de x, y, z se define como la integral triple de f de x, y, z por el diferencial de volumen, que esto puede representarse como el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i, empezando en 1, hasta n de f, evaluado en xi, yi y zi. Esto si el límite existe. Las propiedades de la integral triple son análogas a las integrales de cálculo integral. Es decir, si en una integral triple tenemos una constante que está multiplicando la función, la constante puede salir. Y de igual forma, la integral de una suma es la suma de las integrales. Definición: sea z igual a f de x, y z igual a g de x, y, dos superficies acotadas por los cilindros y igual a f de x y y igual a g de x, y los planos x igual a y x igual a b. Como podemos ver en las siguientes gráficas, tenemos que R es la proyección de S sobre el plano XZ y también es la proyección de S sobre el plano XY. Y viendo esto en dos dimensiones, podemos ver las delimitaciones entre A y B y cuáles son las funciones superior e inferior, dando así que el volumen de una superficie es la integral triple de 1 por dv, esto si f de x, y, z es igual a 1. Por lo tanto, haciendo el respectivo análisis,
podemos decir que el volumen de una superficie es igual a la integral desde A hasta B, integral desde g de x hasta f de x, integral desde g de x, y hasta f de x, y, por dz de y y de x. Integrales triples en coordenadas polares. Las coordenadas cilíndricas o polares de un punto P, r, θ, z, siendo r, θ las coordenadas polares de la proyección del punto P al plano polar, z es la misma z que en las coordenadas cartesianas. Así, definimos las ecuaciones de transformación de cartesianas a polares como x igual a r coseno de θ, y igual a r seno de θ y z igual a z, como podemos evidenciar en la gráfica. Aquí el jacobiano de la transformación es, como habíamos dicho, el jacobiano es una matriz de las derivadas parciales de x, y y z con respecto a las variables que intervienen. En este caso son tres variables, r, θ, z, y así se hallan las derivadas parciales de x, y y z con respecto a r, θ y z. Esto nos da como resultado que el jacobiano es r. Bien, la fórmula de pasar integrales triples de coordenadas cartesianas a cilíndricas es la integral triple de una función x, y, z por el diferencial de volumen es igual a la integral triple de una función evaluada en r, θ y z, donde el diferencial de volumen aquí pasa a ser dz por r por el diferencial de r por el diferencial de θ, quedándonos que el volumen de una superficie es igual a la integral triple de z por r por dr por dθ. Asimismo, en coordenadas esféricas, según la gráfica, podemos ver que x puede definirse como ρ seno de phi coseno de θ, y es igual a ρ seno de phi por seno de phi, y z es igual a ρ por coseno de phi. Así, ρ cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, dándonos que la integral triple de f de r, θ, z, o mejor dicho, el volumen del el volumen de la superficie es la integral triple de r, θ, z por dv, pero aquí dv pasa a ser ρ cuadrado seno de phi por d ρ por d phi por d θ, donde ρ cuadrado por seno de phi es el jacobiano. Bien, problema teórico. Deseamos obtener el área de una porción de la superficie de la esfera que está dentro del paraboloide. La ecuación del paraboloide es x cuadrado sobre 3 más y cuadrado sobre 3 igual a z, y el de la esfera es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4. Haciendo el respectivo análisis, podemos decir que el paraboloide tiene vértice en 0,0,0 y su eje principal es z, así como en la esfera su centro es 0,0,0 y su radio es 2, dándonos como resultado las gráficas que se alcanzan a ver. Y el área de la porción que nos interesa está en el primer octante y se encuentra aquí. Bien. Necesitamos conocer el área de la superficie, que, como ya está definido anteriormente, es la integral doble de la raíz de la derivada parcial de f con respecto a x al cuadrado, más la derivada parcial de f con respecto a y al cuadrado, más 1. De las ecuaciones anteriores, podemos hallar la derivada parcial de f con respecto a x y con respecto a y. Una vez hallados estos valores, son reemplazados en la ecuación del área de una superficie y mediante procesos algebraicos y utilizando las definiciones de las integrales, podemos encontrar que el área de la superficie tiene un valor de 4pi unidades cuadradas. Bien, problema de aplicación. Consideremos una lámina plana de densidad variable ρ de x, y que ocupa una región de E en el plano XY. Entonces, su masa, denotada m, se obtiene como m es igual a la integral doble de ρ de x, y por el diferencial de área. Necesitamos determinar la masa de la placa limitada por las curvas x igual a y cuadrado menos 1 y x igual a 2y cuadrado menos 2, cuya densidad es ρ de x, y igual a 1. Reemplazando este valor de ρ de x, y igual a 1 en la ecuación de la masa, podemos decir que la masa es igual a la integral doble de 1 por diferencial de área. Dicha región de D se conoce como todos los puntos x, y, tales que x se encuentra restringida entre estas dos curvas, como nos muestra en la siguiente gráfica. Por tanto, analizando,
podemos saber que los límites de integración con respecto a y van desde -1 hasta 1 y los límites de integración con respecto a x son las dos curvas que nos plantea el ejercicio. Así, realizando procesos algebraicos, determinamos que la masa tiene un valor de 4/3. Muchas gracias.